Ya, ahora sí. Ya, como les decía entonces, durante este periodo liberal y para quienes se vienen integrando recién, además de comenzar a utilizar el territorio de mejor manera hacia el sur a través de esta ocupación alemana que vimos recientemente, eh, vamos a ver también otro proceso en la zona norte que se destaca principalmente por el enfrentamiento armado entre Chile, Bolivia y Perú, y que va a culminar, ¿cierto?, con la incorporación de los territorios ya mencionados, Arica, Iquique y Antofagasta, a la soberanía chilena. Dentro de los gatillantes o de las causas económicas que en el fondo promueven el desarrollo de esta guerra, va a ser principalmente la presencia del caliche o del salitre en este territorio, que para la época va a ser un mineral ampliamente demandado por el, ¿ya? Y esto va a conllevar a que Chile obviamente tenga en su poder estos territorios que tienen este mineral y tenga como consecuencia un gran desarrollo económico. Tanto es así que el salitre en el fondo va a financiar los grandes avances tecnológicos del siglo XIX y prácticamente de inicios del siglo XX en Chile. Va a ser también un territorio que va a dar lugar a la gran generación de una organización obrera, el desarrollo también en este territorio de diversas ideologías de origen obrero, como el marxismo, el anarquismo, y que van a ser claves hasta el día de hoy en la organización y en la construcción de leyes, en la protección de los derechos de los trabajadores y de beneficios también para ellos. Y otra de las consecuencias que tiene en el fondo el desarrollo del salitre también va a ser la ampliación de las vías de comunicación. Y acá un ejemplo pero primordial va a ser la construcción de líneas férreas, o del ferrocarril, que va a permitir tanto trasladar las diferentes materias primas, principalmente desde la zona norte, en este caso, hacia los puertos para poder exportar, ¿cierto?, el salitre, y también como una vía de comunicación para las personas, sobre todo de la zona centro al norte, ¿cierto? Y de la zona centro al sur. Y acá vemos como la obra estrella, producto de las ganancias del salitre, que es el puente de ferrocarril Mayeco, ubicado, ¿cierto?, camino a la ciudad de Temuco, que lo podemos ver ahí en plena carretera de la 5 Sur, ¿cierto? Entonces acá tenemos el salitre como un elemento clave que en el fondo va a financiar prácticamente toda la modernización política, social, económica del siglo XIX e inicio del siglo XX en Chile. Así que nos vamos con una pregunta. ¿Qué rol tuvo el Estado durante la era del salitre a fines del siglo XIX? Letra A, promulgar leyes laborales. B, construir vías de comunicación. C, impulsar la creación de industrias. D, nacionalizar los recursos naturales. A raíz de lo que conversamos. Vamos, vamos. A ver. ¿Qué rol tuvo el Estado durante la era del salitre? Letra D, profe. Letra D, nacionalizar los recursos naturales. Se nacionalizó el salitre. La B. Perdón, la letra B, la B. La B, B de barco. De burro. Construir vías de comunicación. Ya, también podría ser, ¿cierto? A través de esto que vimos recientemente de la construcción del ferrocarril, ¿cierto? Y muy bien, ¿cierto? Letra B, entonces la respuesta correcta. ¿Qué rol tuvo el Estado durante la era del salitre hacia fines del siglo XIX? La construcción de nuevas vías de comunicación. Bueno, y no solo del ferrocarril, también vamos a tener construcciones de carreteras, la ampliación del tendido eléctrico, el fomento, por ejemplo, del uso del telégrafo, y se van a instalar líneas telegráficas a lo largo del país. Así que vamos a tener aquí bastante comunicación. Muy bien. Como ya les adelantaba, ¿cierto? Este periodo liberal culmina en una nueva guerra civil, pero aquí esta guerra civil va a enfrentar a dos poderes del Estado. Va a enfrentar a los poderes
ejecutivo, liderado en este caso por Balmaceda, y donde el ejército, los militares van a ser las fuerzas armadas que va a apoyar a este poder, y por otra parte vamos a tener como un segundo bando a los congresistas, o en este caso a los diputados y senadores del periodo, quienes van a contar con el apoyo de la Armada, ¿ya? Y esto va a culminar en diferentes enfrentamientos bastante crudos. De hecho es una de las guerras más sangrientas ocurridas aquí en Chile, ¿ya? Y que va a culminar finalmente con la derrota de Balmaceda, del presidente en este caso, y su posterior suicidio en la Embajada de Argentina. Él, en el fondo, pide asilo político a la Embajada de Argentina, y allí él va a suicidarse para terminar con este enfrentamiento. Aquí dice... La siguiente fotografía corresponde a un enfrentamiento entre gobernistas, o en este caso balmacedistas, ¿cierto? Y congresistas en Viña del Mar, durante la Guerra Civil de 1891. ¿Qué puso término al gobierno de Balmaceda? El triunfo de los gobernistas en la guerra, el apoyo de la Armada a los congresistas, la derrota de los congresistas en la guerra, el apoyo del ejército al presidente Balmaceda. ¿Quiénes finalmente ganaron esta guerra? Nada tiene que ser. El triunfo de los gobernistas, o sea, ganó el poder ejecutivo, ganó el presidente la guerra. Yo creo que sí. ¿Habrá ganado si termina suicidándose? Recordemos que el presidente Balmaceda pide asilo político en la Embajada de Argentina, porque se está resguardando, ¿cierto?, de este conflicto. La C. Letra C, la derrota de los congresistas en la guerra. ¿Pierden los senadores y diputados? ¿Quién es el que pierde finalmente? La letra B, me parece. Letra B, el apoyo de la Armada a los congresistas. Vamos a ver si es correcto. Exactamente, ¿cierto? En el fondo, el apoyo de la Armada, ¿cierto?, de la Marina al Congreso Nacional va a inclinar la balanza por este sector y obtener el triunfo de la guerra. A raíz de eso, entonces, es que se inicia un nuevo periodo en Chile como lo que se conoce como la República Parlamentaria. Y en este proceso, ¿cierto?, se inicia una nueva forma de gobierno, que en este caso no termina con la figura del presidente, sino que más bien pasa a ser casi que una figura ornamental. O sea, es un presidente que está ahí, pero que en el fondo el Congreso, a través de las leyes, le va quitando diferentes facultades que tiene el presidente para gobernar, lo que va a conllevar a que el presidente tenga que estar continuamente sometiéndose al designio del Congreso, ¿ya? Entonces, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál fue uno de los cambios políticos tras el conflicto representado en la imagen? Escriba su respuesta a continuación. Esta es una pregunta abierta. ¿Qué cambio político trajo esta guerra? Mayor poder del Congreso. Ya, mayor poder del Congreso, bien. Se instauró un sistema de gobierno parlamentarista, exactamente, ¿cierto? En el fondo se inicia este periodo parlamentario. ¿Por qué parlamentarista? Porque son los parlamentarios, en el fondo, quienes tienen el mayor poder de decisión. Seguimos avanzando entonces, ya hacia, bueno, como habíamos conversado, el salitre también va a ser causante de un gran desarrollo económico para Chile, incluso que se va a potenciar también durante esta república parlamentaria.
y con ellos se van a iniciar y se van a profundizar los diferentes, y financiar también los diferentes proyectos de modernización del Estado en cuanto a instituciones, etcétera. Pero hacia 1929 el mundo va a caer en una gran depresión, o también lo que se conocen como la caída de la bolsa de Wall Street, ¿ya? Que principalmente se va a originar en Estados Unidos, pero que va a afectar al mundo completo. Chile, sin ir más lejos, es uno de los países más afectados por esta crisis económica, porque producto que tenía prácticamente todas sus fichas puestas en la exportación de salitre, va a generar tal dependencia económica del resto de los países que ya el resto le va a dejar de comprar salitre porque ya no se está usando este salitre como elemento importante. Crean además un salitre sintético que es mucho más barato e implica menos horas de transporte, ¿cierto? Desde América, sobre todo hacia Europa. Por lo tanto, Chile se va a ver sumido en una gran crisis política social. Acá tenemos una imagen, por ejemplo, de algunas actividades que surgen para paliar el hambre en aquella época. Las ollas comunes van a ser pan de cada día, ¿cierto? Donde aquí, sobre todo, el más afectado, el mundo popular va a ser el más afectado, ¿cierto? Donde vamos a pasar hambre, cesantía, etc. Sin embargo, a partir de ya la década de 1930 en adelante, el Estado va a asumir un rol preponderante en superar esta crisis, ¿ya? Ellos veían en el fondo el origen y por qué Chile se había afectado tanto, era principalmente porque dependía su economía de la venta de los productos de las diferentes materias primas a países extranjeros. Entonces, vieron que en el fondo si ellos desarrollaban una industria nacional y evitaban comprar la mayor cantidad de productos o de materias primas en el extranjero, podían en el fondo generar una mayor autonomía económica. Así, entonces se fomenta el desarrollo a la industria nacional a través de un programa que se va a llamar Industrialización por Sustitución de Importaciones. Este es el sistema ISI que se conoce también y que en el fondo va a dar vida a la generación de diferentes empresas estatales, como por ejemplo va a ser ENAP, YANSA, LAN, me imagino también ustedes conocen Huachipato, ¿cierto? Todas estas empresas van a surgir, FENSA también, Los Apenco, y una serie de industrias, ¿cierto?, que se dedican a la elaboración de artefactos, en este caso FENSA, línea de electrodoméstico, YANSA, trabajar, ¿cierto?, el azúcar, ENAP, la explotación del petróleo, Huachipato, el metal, y así, ¿cierto? Van a generar entonces empresas estatales, es decir, que van a depender y surgen desde el Estado. Y a raíz de estas empresas es que se van a iniciar también, no solo en el área económica, sino una inversión en el área económica, sino también en el área social. ¿Por qué? Porque a través de estas mismas empresas se van a construir, por ejemplo, barrios obreros, como hoy día podría ser Higueras en Talcahuano, en Lota también, ¿cierto? Por otra parte vamos a encontrar también un impulso a la educación a través de la creación de diferentes colegios técnicos que en el fondo buscaban ir capacitando a los diferentes estudiantes para que posteriormente fueran a trabajar en las industrias estatales y así, ¿cierto? Hay un círculo de aporte económico y de inversión también, porque en el fondo necesitaban mano de obra, pero una mano de obra calificada. Entonces va todo unido en este engranaje. Vamos aquí con otra pregunta que dice, debido a la crisis económica de la década del 30, el Estado chileno decidió implementar una nueva estrategia de desarrollo basada en el crecimiento hacia adentro. Esto es lo que yo les contaba sobre la idea de ir produciendo aquí en el interior en vez de comprar afuera. ¿En qué se basó este modelo de crecimiento hacia adentro? En la autorregulación del mercado, en el incentivo de la industria nacional, en el fomento del comercio internacional o en la reducción de las empresas estatales. ¿Cuál sería la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Una vez.
Letra B, el Sí, fomento a la opino lo mismo, la B. bien, ¿cierto? A la creación de empresas. Luego dice, ¿cuál fue el logro de la instauración del modelo ISI a mediados del siglo XX en Chile? La creación de empresas estatales, la firma de tratados internacionales, la diversificación de las exportaciones, o letra D, la reducción de la inflación. La firma del tratado no la B dijo. ¿La B, profe? La B, la firma de tratados internacionales. Hablamos de firmar tratados para comprar en el extranjero. ¿Qué se buscó No. implementar? ¿Qué se implementaron? ¿Qué se crearon? La letra A. Letra A, bien, Alicia y Angie. O Angélica, no sé. La letra A, la creación de empresas estatales. Ahí vimos Yansa, ENAP, Huachipato, FENSA y una serie, LAN y una serie de otras empresas. Dentro también de este proceso de renovación y ¿cuánto se llama?, de modernización económica, también el sector agrícola se va a ver fuertemente influenciado y se va a iniciar con ello una gran reforma agraria, ya que el fondo buscaba un poco dividir aún más la tierra que estaba concentrada en muy pocas manos, ¿ya? Esta reforma que se inicia más o menos alrededor de la década de los 60 va a propiciar finalmente la organización campesina en diferentes sindicatos, etcétera, otorgar tierra a los diferentes campesinos e intentando llevar a cabo este lema de la tierra es de quien la trabaja o para quien la trabaja en el fondo. Ya la tierra estaba concentrada en grandes terratenientes que se llevaban todas las ganancias, las relaciones laborales en el campo eran bastante abusivas, no contaban con contratos laborales, ¿cierto? En general no recibían sueldo, o sea, eran prácticas bastante antiguas, como de varios siglos atrás. Entonces el campo era un lugar que estaba bastante abandonado, ¿ya? Y al mismo tiempo vamos a encontrar también que este abuso patronal, ¿cierto?, que se estaba dando en el campo, no solo se va a manifestar en el ámbito laboral, digámoslo derechamente, como abuso de trabajo, ¿cierto?, y explotación laboral, sino también se va a ver en un ámbito político. ¿Por qué? Porque en el fondo estos patrones van a utilizar a sus campesinos, los van a obligar, por ejemplo, a votar por ciertos candidatos, ya a cambio de darles más trabajo, o bien intimidándolos en caso de que si ellos votaban por otro candidato, iban a dejar a perder el lugar donde estaban viviendo. Así entonces se crea la Sociedad Nacional de Agricultura, que en el fondo es la sociedad que reúne a los grandes terratenientes que de alguna u otra forma se vieron afectados por esta reforma agraria que fue la división y una mejor distribución y repartición de la tierra. ¿Ya? Esto va a implicar diversos conflictos con el mundo campesino y la élite política y la élite económica, en este caso de terratenientes, porque estos no van a querer que sus trabajadores tengan más derechos, porque ellos ven como que ellos están perdiendo derechos y no los trabajadores ganando, ¿ya? Así que vamos con una siguiente pregunta. Dice, a través de su dominio histórico del Congreso y a través de sus organizaciones representativas como la Sociedad Nacional de Agricultura, la oligarquía rural buscaba mantener el aislamiento social y político de los trabajadores rurales para asegurar los subsidios económicos del Estado en las actividades agrícolas, obtener exenciones de legislación laboral para la fuerza de trabajo rural, es decir, evitar que los campesinos tuvieran derechos y leyes que los protegieran, y sobre todo impedir todo intento de reforma
agraria. En este caso, la Sociedad Nacional de Agricultura va a ser esta organización de los patrones, ¿cierto?, que se van a oponer a que esta tierra se distribuya de mejor manera. En general, antes de las reformas agrarias de las décadas del 60 y 70, los grandes terratenientes ejercían el control tanto de los votos como del trabajo de los campesinos, ¿ya? Entonces, dice, según el texto, ¿cómo mantuvo la oligarquía el aislamiento de los trabajadores rurales? Letra A, implementando la reforma agraria. B, controlando los cargos en el Congreso. C, incentivando los votos del campesinado, rechazando los subsidios económicos del Estado. ¿Cuál? Sí. Incentiva que los campesinos vayan a votar. Los incentivan en el fondo a votar por ciertas personas, no es un voto autónomo, ¿no? Que ¿De qué? ejercían el control de los votos de los trabajadores. El control de los votos, ¿cierto? Y en el fondo, ¿cómo se va a plasmar este control de los votos? Es en el fondo controlando los cargos en el Congreso Nacional. Esta va a ser la respuesta correcta, porque si no tenían congresistas que representaran los valores o ayudas para el sector de los trabajadores, difícilmente estos iban a tener apoyo, ¿cierto? E iban a ver evidenciado los diferentes cambios, ¿ya? Después dice, a partir del texto, ¿por qué la oligarquía buscaba mantener en aislamiento a los campesinos? ¿Qué pasa si yo aíslo a la gente? Por ahí dicen que la unión hace la fuerza, entonces si lo aíslan, los dejan sin opinión, sin información y sin poder, y sin el poder de organización, de organizarse. Exactamente, muy bien, Angélica, ¿cierto? Así con ello evitaban en el fondo que estos campesinos se organizaran, que pudieran ir reflexionando sobre las condiciones laborales en las que se encontraban y con ello impedir, ¿cierto?, cualquier tipo de reforma agraria. Muy bien. Seguimos avanzando en el tiempo, ya estamos en la década de los 60, 70, un impulso aún más grande a la reforma agraria se va a dar durante el gobierno de la Unidad Popular y la gestión de Salvador Allende, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que hacia 1973, 11 de septiembre, el gobierno de Salvador Allende es finalizado a consecuencia de un golpe cívico-militar, ¿cierto?, a la Casa de Gobierno y con ello la instauración de un nuevo régimen político dictatorial encabezado por Pinochet, ¿ya? Un ámbito importante de la dictadura militar fue el desarrollo de la implementación de un nuevo modelo económico capitalista que es conocido como el neoliberalismo. Ahí tenemos, por ejemplo, la imagen de Joaquín Lavín, recientemente candidato presidencial, y el dictador Augusto Pinochet dándose la mano ahí, cuando en el fondo Lavín, como teórico económico del periodo, viaja a Estados Unidos junto con otro grupo de estudiantes de esta tendencia política y desarrollan una teoría económica que es el neoliberalismo. Este grupo es conocido como los Chicago Boys. Y aquí en el fondo esta imagen representa también esta unión o la presentación de este proyecto o este nuevo proyecto político económico para el Estado, ¿cierto? ¿Esto qué significó en términos prácticos? Por ejemplo, va a significar principalmente la privatización de las diferentes empresas estatales que existían hasta ese momento y que se van a perpetuar por el resto de los años.
Aquí un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es el Instituto Nacional de Previsión Social, ¿cierto? El ex INP, que pasa a que era la institución en el fondo que se encargaba de el resguardo de las jubilaciones de los ciudadanos y ciudadanas del país, a un sistema de, y además basándose en un ahorro colectivo, ¿cierto? Que todos los trabajadores activos aportaban para la mantención de los trabajadores inactivos, ¿cierto? A un ahorro de fondos de previsión individual que va a estar encarnado hoy día por las AFP y que están también bastante en boga de cuestionamiento por los bajos niveles de dinero acumulado en estas instituciones. Entonces vamos a ver que este periodo de la dictadura militar y la implementación del neoliberalismo va a conllevar ¿a qué? A la privatización de las diferentes empresas o empresas estatales que habían hasta ese momento. Por ejemplo, FONASA no deja de existir, pero sí se crea un sistema privado de salud como van a ser las ISAPRES. Lo mismo va a ocurrir con la educación, con los medios de comunicación, o sea, un sinfín de empresas. La misma Huachipato también deja de ser una empresa estatal, ¿cierto? Y comienzan a ingresar capitales privados a esta inversión estatal. ¿Por qué es tan peligroso esto? Finalmente porque, claro, en un inicio el Estado tiene el objetivo de invertir en estas empresas para poder también sus ganancias invertirlas en el desarrollo social del país. Sin embargo, cuando privatizamos estos bienes sociales, se pierden los dineros para continuar también invirtiendo en estas mejoras ya mencionadas. Así que nos vamos aquí con una pregunta. Dice, ¿cuál es la desventaja de la incorporación de Chile a una economía neoliberal a partir de la década de 1980? A, la reducción de las importaciones. B, la disminución de la tecnología. C, la diversificación de las exportaciones. O D, el aumento de la privatización de empresas. ¿Cuál podría ser la desventaja del ingreso al neoliberalismo? Lamentablemente diría que la D. La D, el aumento de la privatización de empresas. Vamos a ver si es correcta. Y es correcta, Angélica, muy bien, ¿cierto? Al contrario, no se aumentan las importaciones, ¿cierto? Aquí con esto se fulmina principalmente todo el periodo anterior que habíamos visto el desarrollo y el fomento de la industria nacional, ¿cierto? Se va a ir terminando. Y se me está... Ah, no, pero me quedan 10 minutos de reunión, ¿ya? Vamos a continuar avanzando rapidito. Otro proceso bastante importante que va a estar liderado en Chile va a ser su organización geográfica. Y aquí ya nos vamos al tema de geografía en el ámbito de la prueba, terminamos con eso, entonces la parte de historia. Aquí vamos a ver, ¿cierto?, un territorio bastante largo en Chile, en la zona norte, bastante compacto, principalmente todo el territorio prácticamente desde la cuarta región hacia el norte, climas cálidos, la presencia de desierto, ¿cierto? Muy escasa vegetación, situación que va cambiando a medida que vamos avanzando hacia la zona sur. También aquí vamos a ver un territorio bastante compactado, grandes presencias de bosques en la zona centro-sur, aumento en las precipitaciones, disminución sobre todo de las temperaturas en los meses de otoño e invierno. Aquí ya en la zona central vamos a ver muy marcadas las estaciones del año, ¿cierto? Verano, otoño, invierno y primavera, a diferencia de la zona norte, que prácticamente viven primavera-verano, ¿cierto? Y hacia el sur vamos a ver ya cómo este territorio se comienza a desmembrar, a fragmentar en diferentes archipiélagos, islas, ¿cierto? Que van a ir dando una nueva imagen a este territorio, sobre todo en la parte austral, ¿cierto? Y aquí también caracterizado por unas bajas temperaturas, ya la presencia de nieves, ¿cierto? Y una
disminución también, bueno, ya lo decía, de las temperaturas. Así que vamos ahí con otra pregunta. ¿Cuál es una característica, por ejemplo, geográfica del territorio de la zona austral? La ausencia de riesgos naturales. Cuando hablamos de riesgos naturales, por ejemplo, tsunamis, terremotos, etc. B, la presencia de un relieve fragmentado. C, la ausencia de lluvias abundantes. Y D, la existencia de temperaturas uniformes. ¿Cuál de ellas sería una característica geográfica de esta zona austral, de la zona más sur del país? Vamos, chicos. Vamos, vamos. La B. Letra B, la presencia de un relieve fragmentado. Correcto, bien, Angélica. Aquí lo podemos ver en el mapa, ¿cierto? Si observamos desde la isla de Chiloé hacia el sur, todo el territorio está bastante desmembrado, producto de la acción principalmente de los glaciares. ¿Cuál es por ejemplo, una dificultad geográfica para el asentamiento humano en la región de Aysén? Aquí es una pregunta abierta. ¿Por qué se vuelve complejo o difícil vivir en estos territorios tan australes? Porque hay poca accesibilidad para llegar a esos lugares. Ya hay poca accesibilidad para llegar a esos lugares. También los territorios no son tan amplios como para tener grandes asentamientos, ¿cierto? Muy bien. Y aquí también la rigurosidad del clima, hay climas bastante, temperaturas bastante bajas y obviamente hace que los asentamientos humanos sean más complejos. Pero ahí, como tú dices, Roberto, ¿cierto? El relieve en el fondo es lo que genera también esta dificultad de acceso, ¿ya? Otro proceso también importante que tenemos que ver es, por ejemplo, cómo se va organizando también este territorio. Y vemos aquí, bueno, este es un mapa un poco más antiguo, no encontré un mapa tan actualizado, del proceso de regionalización de Chile, ¿cierto? Chile se divide administrativamente en regiones para poder generar una mayor gobernabilidad en el territorio. Y con ello se ha generado, ¿cierto?, una división administrativa de estos territorios. Entonces tenemos Chile, que se ha dividido en regiones, y estas regiones a su vez se dividen en provincias, y las provincias al mismo tiempo se dividen en comunas, ¿cierto? Como hoy aquí en la región del Biobío tenemos la provincia del Biobío, Concepción, la provincia de Arauco, ¿cierto? Y estas provincias tienen a su vez diferentes comunas. En este caso la provincia de Concepción, todas las comunas que conocemos, Penco, ¿cierto? Tomé, Concepción, Talcahuano, San Pedro, Coronel, Lota, Chihuayán, ¿cierto? Son las comunas que pertenecen a la provincia de Concepción. Y cada uno de ellos tienen sus propios autoridades o representantes. En este caso, la autoridad principal de la región va a ser el intendente de la provincia. Bueno, el intendente también, que es un cargo designado por el presidente de la República. Los gobernadores encarnan también la autoridad de las provincias, que ha sufrido una modificación. Ahora los gobernadores son de elección popular, antiguamente eran designados por el presidente de la República, y las comunas tenemos ahí a los alcaldes, que sabemos muy bien que son electos por el voto ciudadano. Y aquí tenemos, ¿qué autoridad administrativa administra las regiones del territorio nacional? Escriba su respuesta. ¿Cuál es en el fondo la autoridad máxima de las regiones? El intendente, muy bien, esa vocecita que respondió. Excelente, ¿cierto? El intendente regional va a ser la autoridad máxima de la región. ¿Ya? Asimismo, si entendemos, ¿cierto?,
esta organización territorial de Chile en particular, vamos a ver que nuestro país también está inmerso en un sistema económico global, ¿cierto? Vivimos hoy día en un sistema económico capitalista que ha generado la globalización, es decir, la interdependencia económica entre los diferentes países del mundo. ¿Y cómo se ve evidenciado en esto? Por ejemplo, que vamos al supermercado, encontramos bajos provenientes de China, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, o el acceso a diferentes tecnologías, el acceso a viajes en avión, ¿cierto? A medicinas, a cultura, ¿ya? Y esta misma inmediatez del Internet también es parte, ¿cierto? De la globalización y de un sistema interconectado. Por lo tanto, esta globalización va a tener ventajas y desventajas, ¿cierto? Por una parte tenemos la ventaja de que tenemos acceso, las comunicaciones se abren, tenemos acceso a una gran variedad de productos, ¿cierto? Y de entretenciones, incluso, por ejemplo, vemos películas en el cine provenientes de otros países, por ejemplo. Pero por otra parte también vamos a tener una consecuencia que en el fondo, que cualquier cosa que le pase al resto de los países también nos va a afectar a nosotros. Hoy día lo vimos, lo estamos viviendo, las muestras claras, ¿cierto? De los efectos de la pandemia, ¿cierto? De cómo se ha ido estancando la economía y ha terminado afectando al mundo completo, porque todos dependemos de todos, ¿cierto? Así que vamos con una pregunta que dice, debido a la globalización existe una gran interdependencia entre la economía de los países. Por ejemplo, si sube el precio del petróleo en el mundo, ¿cómo afectará a Chile? A, aumentará el precio de la benzina. B, bajará la demanda de combustible, es decir, la gente va a dejar de llenar sus autos de benzina. C, aumentará la inversión extranjera. O D, van a disminuir las exportaciones. La A. La A, muy bien, Ruth, ¿cierto? Sí, sube el petróleo, sube la benzina. Es lo que estamos viendo, de hecho, esta semana sin ir más lejos. Chiquillos, chiquillas, me quedan alrededor de 3 o 4 preguntas por revisar. Aún nos quedan 5 minutos de clase, pero la grabación se va a cortar. Ya, así que les voy a enviar un último link ahora para que podamos ir cerrando las últimas preguntas. ¿Ya? Así que atentos de nuevo al WhatsApp. Ay, ¿dónde estás? Ay, está bien.